estamos viendo en esta pantalla? La verdad que es un triunfazo de Juntos por el Cambio, ¿no? Esta es la manera de silenciar todos estos ruidos que le mencionabas vos, Horacio, hace un rato, porque cuando estamos juntos logramos estos resultados, ¿no? Ya sucedió en San Luis, sucedió en San Juan. Yo la verdad que no me imaginaba que fuera tan contundente el triunfo, más del 50%. Y los escuchaba a ustedes dos, a Luis y a vos, conversar acerca de qué tenemos que concluir de las elecciones provinciales hasta ahora, ¿no? Creo que hemos tenido en total elecciones generales en 14 provincias, me parece, porque Mendoza y Chaco tuvieron solamente paso hasta ahora. Esas 14 provincias representan un 30% del padrón, ¿no? Faltan, las 10 que faltan tienen más población, ¿no? Lógicamente. Pero si tomamos ese corte hasta ahora de esas 14 provincias con 30% del padrón, Juntos por el Cambio viene 8 puntos arriba que el 2019. Y en el 2019 tuvimos bastante más puntos que en el 2015, ¿no es cierto? Esta es una fuerza que viene creciendo. Si vos quisieras extrapolar estos 8 puntos a la nacional, estaríamos ganando en primera vuelta. Obviamente que todavía falta mucho por remar y falta mucho por convencer y falta mucho por empatizar con un electorado que está bastante cansado de la política. Pero no hay ninguna duda de que esta es la fórmula. Esta es la fórmula. Juntos, como nos llamamos ser, y peleando contra el enemigo, no peleándonos entre nosotros, ¿no? Cuando eso sucede. ¿Cuánto bien o cuánto daño les está haciendo el tema que la oposición, en este caso oficialismo, digo oposición a ustedes, el masismo / Unión por la Patria o Frente de Todos o como queramos llamarlo, terminó con las fotos "estás todos contentos" y por otro lado tenés a Milei? ¿Cuánto les hace daño esto de ir en dos? A ver, primero las fotos no son creíbles, ¿no? La verdad que esa fila de fotos en el Senado y en el Ministerio de Economía, sí, son muy poco creíbles, digamos. Yo me tengo que acordar lo que decía Malena Massa de Scioli hasta hace 2 minutos, ¿no? No lo puedo decir al aire porque estamos todavía en horario de protección al menor, ¿no? Bueno, hoy llegó un comunicado que Scioli va a ser a partir de ahora el asesor del ministro de Economía. Bueno, lo hace más burdo todavía porque no me queda muy claro en qué puede asesorar Scioli. Es obvio que quieren dar una imagen burda de lo que no son, ¿no? Y además está Grabois también. O sea, no tengas duda de que el núcleo duro de Cristina va a jugar con Grabois. Ellos le están dando 3 puntos a Grabois. Bueno, veremos. ¿Puedo decir que se va a polarizar un poco? A mí me da la impresión de que Grabois va a tener más que eso y es bastante obvio que Cristina está jugando otro partido. Cristina cedió esa candidatura para concentrarse en los lugares. Hay un muy buen artículo de Laura Serra hoy en La Nación, donde queda demostrado que lo que va a quedar después de esta elección es un peronismo mucho más kirchnerizado en el Congreso, ¿no? Bueno, porque si no lo leyeron, les contamos lo que dice el artículo de Laura Serra. Básicamente es que analiza el Congreso que viene y cómo la negociación detrás de escena entre Massa, Cristina y Alberto Fernández deja un Congreso que es bastante más radicalizado y bastante más kirchnerista que el que teníamos. Sí, asumiendo que puedan renovar todas las bancas que están en juego, ¿no? Que yo creo que no lo van a lograr porque así como Juntos por el Cambio viene con más votos que en el 2019, ellos vienen con bastante menos votos que en el 2019 también y hasta incluso con el 2021 si compararas la parte legislativa, ¿no? Entonces, es clara la apuesta de Cristina de ella quiere ser oposición al próximo gobierno, quiere tener su reducto en un bloque de diputados y de senadores que sea más paladar negro K, y además quiere concentrarse en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Por eso creo que para nosotros, Juntos por el Cambio, tan importante como la nacional, quizás no tan importante, pero muy importante también va a ser la disputa en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Hablando de la provincia, Alfonso, tengo para mostrarte a Máximo Kirchner. Dale. Lo tenés a Máximo. Lo he visto alguna vez. Bueno, esto es lo que dice Máximo respecto de la compañera. ¿Quién es la compañera? Ni más ni menos que su mamá, Cristina Fernández de Kirchner. Mirá. Traerles el saludo de la compañera Cristina, que hablé antes de venir para acá. La quise convencer, pero no pude. Pero yo les quiero preguntar, ¿ustedes tienen ganas de que se meta en la campaña Cristina? Que recorra los lugares, que nos dé una mano la compañera, que la necesitamos todos los argentinos y las argentinas. Creo
hablar un poquito más fuerte, así escucha. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que decíamos, ¿no? Estaba Guado de Pedro también en ese acto, es en un municipio de la provincia de Buenos Aires. Máximo Kirchner encabeza la lista de diputados nacionales de Unión para la Patria, y Guado de Pedro la de senadores, ¿no? Claramente la decisión de Cristina es concentrarse en la provincia de Buenos Aires para que no muera el movimiento y para hacerle la vida imposible al próximo gobierno, ¿no? Porque la provincia te da un poder, digo, vos manejaste las finanzas de todo el país, digo, tiene un poder especial, ¿no? También no solo por la cantidad de gente que allí vive. Y es caja de resonancia de prácticamente todo, ¿no? Vive el 40% de la población, es una de las provincias más importantes desde el punto de vista de la producción y está básicamente junto con la ciudad de Buenos Aires en el AMBA y todo el conurbano. Bueno, está el cordón donde empiezan muchos de los problemas cuando hay manifestaciones, ¿no? Entonces, lo que vimos en Jujuy, seguramente que Cristina lo está preparando para replicarlo en la ciudad de Buenos Aires y en los alrededores de Buenos Aires cuando no sea gobierno, ¿no? Entonces, esto hay que tomarlo muy en serio. Alfonso, también hay que tomar en serio lo que pasa con la economía. Digo, tenemos como una semana con varias aristas. Por un lado, el tema de que se le pagó con yuanes y DEX al Fondo Monetario, y por otro lado, con reservas netas que dicen son negativas. ¿Qué significa esto? Esto significa, para explicarlo muy rápidamente, que en el Banco Central hay activos en dólares y pasivos en dólares o en moneda extranjera, ¿no? Entonces, hoy se da una situación que se dio solamente en los años de hiperinflación. O sea, no digo que sea condición suficiente, pero condición necesaria para que Argentina tenga hiperinflación, cuando mirás en la historia, es que el Banco Central tenga menos reservas de las que debe. Entonces, hoy, cuando haces la suma de las reservas que tiene, no le alcanzan para cubrir todas las deudas que el Banco Central tiene en dólares. No te estoy incluyendo las LELIQs, que es una deuda monstruosa, una bola de nieve en pesos, que Alberto Fernández dijo que las iba a bajar, ¿te acordás? Para las jubilaciones, dijo. Sí, y pasó de 1 billón de pesos a, creo que, 14, 15 billones de pesos, ¿no? Pero saquemos eso de la película. Hoy el Banco Central debe 5.500 millones de dólares más de los que tiene. Y además hay otra dificultad, y es que vos sabés muy bien, José, que hace casi un año uno de los tantos trucos de Massa para no perder tantas reservas es decirle a los importadores: ustedes consigan los dólares como puedan, de su casa matriz, de un préstamo, del bolsillo, que yo dentro de 6 meses o dentro de un año se los devuelvo, ¿no? Esa cuenta está arriba de los 15.000 millones de dólares. O sea que si vos sumás los dólares que ya no tiene el Banco Central, más lo que comprometió con sus importadores, no con otros actores del resto del mundo, la cuenta te da menos 20.000, ¿no? Entonces es muy complicada la situación. Y vuelvo a algo que discutían ustedes con Luis en el inicio. Vos lo mencionabas muy bien. Desde que asumió Massa subió la inflación, cayeron las reservas, subió la brecha, cayó el salario, cayó la economía, ¿no? Todas esas cosas sucedieron. Y sin embargo, Massa es el candidato a presidente. Yo no tengo ninguna duda de que cuando el ministro de Economía genera esos pésimos resultados y en vez de echarlo, lo premian con una candidatura, esto es una demostración de debilidad, no es una demostración de fortaleza. ¿Cómo va a ser Massa ahora para explicarnos, cuando yo sea presidente voy a hacer algo distinto de lo que vengo haciendo hace un año como ministro de Economía, o distinto de lo que viene haciendo el gobierno del que soy parte hace 3 años, primero como presidente de la Cámara de Diputados y después como ministro de Economía? Es imposible esa campaña. Bueno, esa campaña tiene... Esta semana hubo como temporada alta, ¿no? Estuvo, que vos has ido varias veces, el IAF, que es como el encuentro de directivos de finanzas. Estuvo el CICIP, que es el congreso de una cámara de comercio. Estuvo también el foro de Jesús María con Melconiani. Todos hablaron del cepo y la salida del cepo. En su momento vos nos sacaste como país del cepo. Te voy a poner a Lacunza un minuto para charlar. ¿Qué harías vos hoy con esta nueva realidad? Miremos qué decía Hernán Lacunza. Hoy, Carolina, tenemos a este tipo de cambio, tenemos más demanda que oferta de divisas, hace rato. Por eso, sistemáticamente, a pesar del cepo cada vez más riguroso, que no se puede comprar, no se puede ahorrar, no se puede viajar, a pesar de la pandemia y a pesar de todas las restricciones, este gobierno ha perdido 40.000 millones de dólares en estos 4 años, un poco más. A pesar de todas las restricciones. ¿Eso se puede levantar en un día? Me gustaría.
Porque el cepo es una normalidad, es un torniquete que se pone cuando tenés una hemorragia. Me encantaría. Yo vendería el atajo electoral de decir, no, en un día. Un caos. O dolarizo. Otro atajo, dolarizo. Sí, genial. Tiene mucho atractivo. Entonces, impracticable. Salir del cepo, impracticable. Hoy. Muchísimo más difícil que cuando nos tocó a nosotros. Muchísimo más difícil. ¿Por qué? Porque hay mucho menos dólares y hay muchos más pesos. Entonces, cuando vos abrís la puerta, tenés que tener algún tipo de arsenal para evitar que todos intenten irse por esa puerta 12, digamos, ¿no? Nosotros en su momento, yo te explicaba hace un rato la deuda de los importadores, lo que ahora es 15.000, cuando nosotros asumimos era 5.000, ¿no? Y los menos 5.000 que hay ahora en el Banco Central, cuando nosotros asumimos era casi cero, ¿no? Nosotros conseguimos juntar dólares de distintos lugares y cuando tuvimos un colchón de 10.000 millones de dólares dijimos, bueno, con estos 10.000, 11.000 millones de dólares en una semana, lo anunciamos, podemos levantar el cepo porque si todos esos pesos que están dando vueltas vienen a comprar las reservas, nosotros tenemos con qué, ¿no? Hoy es mucho más difícil porque nosotros hemos hecho un cálculo de que de cada peso en circulación, por cada peso que está en circulación, hay otros 4 pesos que están atrapados. Y esos 4 pesos, o sea, 4 veces la base monetaria, están ahí agazapados para que alguien abra la puerta y salir por esa puerta, ¿no? Entonces, no solamente tiene que ser un programa muy coherente y muy contundente, sino que tenés que recuperar la confianza en el primer minuto. Parece menos probable que la última vez que lo hicimos nosotros. Nosotros teníamos una gran confianza y teníamos un problema un poco menor, ¿no? Entonces creo que habría que evaluar alternativas previas a la salida del cepo para, por supuesto, recuperar la confianza antes. Y lo que creo que hay que acordarse es que, ya que me das la oportunidad, nosotros cuando salimos del cepo abrimos un poco el cepo, esa es la realidad. Se unificó el mercado de cambios, que era lo que queríamos, pero mantuvimos un tope al acceso al mercado de cambios para las empresas y para los particulares en Argentina que quisieran atesorar dólares, que era 2 millones por mes. Sobraba, ¿no? Después, bueno, el Banco Central se entusiasmó tanto que fue levantando eso a lo largo del gobierno de Macri y eso generó una entrada de capitales que después provocó la crisis del 2018 y el 2019. Entonces, esta vez creo que hay que tener mucho cuidado de no entrar en esa euforia y creo que hay que estar muy seguros, como estuvimos nosotros a fin del 2015, pero en una coyuntura mucho más difícil ahora que entonces, ¿no? Antes de despedirte, voy a saludar un minuto a Rosendo Fraga, que lo conoces sí, claro. y mucho. Rosendo, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José? Gracias por llamarme. Bueno, me interesa particularmente entender tu visión respecto a lo que estamos viendo ahí en el graph que dice Unidos por San Juan, que ganó con el 51%, al San Juan por Todos, que es en definitiva una especie local del Frente de Todos, con 44%, y UNIAC cerca del 16%. ¿Qué implica esto, Rosendo? Bueno, yo te diría, implica realmente 3 elecciones de gobernador, las ha perdido 3 los gobiernos locales, y te diría que esta en realidad, de las 13, la que gana Juntos por el Cambio, esta es la más importante para la oposición. Porque las otras 2 que habían perdido los gobiernos provinciales, Neuquén y San Luis, en realidad eran divisiones del propio oficialismo. Yo creo que esta es la primera victoria neta de Juntos por el Cambio hasta ahora. Rosendo, recién le preguntaba a Alfonso, que está aquí con nosotros, y a Horacio Rodríguez Larreta, el tema de cómo está capitalizando el oficialismo las peleas de la oposición y cuán sustentable es esto de las sonrisas que estamos viendo hoy por hoy en la política. ¿Qué análisis haces? Mira, yo creo que está concentrada la política en sí mismo, con gran pasión, ¿no es cierto? Pero no hay que olvidarse que la situación económica y la situación social sigue siendo muy difícil. Entonces, estamos teniendo electoralmente una fuerte caída de la participación. No tengo los números de San Juan, pero Córdoba, la segunda provincia del país en cantidad de votos,
concurrió a votar sobre el 60%. La menor concurrencia es de 1931. Y en general eso es lo que viene pasando. Entonces, cuidado. No solamente hay un Milei menos que cuestiona el sistema político. Tenemos una baja concurrencia importante también. En un momento se hablaba de una elección de 3/3, ¿no? Y a partir de ciertas fallas en las listas de Milei o resultados concretos en estas provincias donde, por ejemplo, tuvo menos del voto en blanco, me refiero a la provincia de Córdoba, por citarte alguno, ¿hay que descartar esa elección de 3/3 o cuando juegue Milei esto empieza a ser parte de una realidad? Bueno, mirá, ¿qué tenemos de Milei? Creo que dos cosas. Primero, a nivel de opinión pública sigue siendo el tercer espacio. Ahora, todos estos fracasos en las 3 elecciones provinciales, algo dicen, no logra organizarse políticamente. Este es realmente su déficit operativo, más que un derrumbe en sus propios simpatizantes o votantes. Pero si no soluciona muy rápidamente la parte organizativa, va a ser un tercer espacio menguante. Rosendo, le voy a preguntar a Alfonso, que lo tenemos aquí, ¿cuál es tu opinión respecto de esto que le consultaba a Rosendo? Por un lado, los resultados de Milei, por otro, esta idea de 3/3 que planteó hasta la propia vicepresidenta. Bueno, lo mismo que decía Rosendo, me parece que Milei no ha logrado traspasar de la cámara de televisión a la urna, digamos, ¿no? Por lo menos no en tanto a la estructura provincial. Es un fenómeno que apareció de golpe y que por supuesto tiene encarnadura y que no hay que soslayarlo, ni ignorarlo, ni subestimarlo y sobre todo no hay que subestimar a los votantes de Milei que expresan su bronca a través de un candidato que viene fuera del sistema. Pero el sistema se cambia desde adentro, no se cambia desde afuera, ¿no? Creo que este es un poco el mensaje que estamos recibiendo de estos resultados. Y bueno, donde ha tomado algunas apuestas más contundentes, y Rosendo me corrige si lo estoy diciendo mal, como por ejemplo en Tucumán, que hizo campaña con Bussi, con Ricardo Bussi, lo llevó a la peor elección en la historia de Ricardo Bussi, ¿no? Entonces es un fenómeno que bueno, hay que tener en cuenta, pero que marca que bueno, el recorrido que estamos viendo en las provincias, como dije al principio, es un recorrido que favorece a Juntos por el Cambio sin ninguna duda, ¿no? Hablando de lo que viene, Rosendo, y esto me parece importante también trabajar, recién veíamos con Alfonso declaraciones de Máximo Kirchner donde le pedía a la compañera Cristina que salga en la provincia, que milite en la provincia. ¿Cuánto debería preocuparles la provincia de Buenos Aires hoy, teniendo en cuenta que desde Juntos por el Cambio van divididos en dos, al menos a las PASO? A ver, yo creo que la provincia de Buenos Aires es el centro de la estrategia del oficialismo. Retener a Buenos Aires porque se perdería la nación. Entonces, lo que está diciendo Máximo Kirchner, a mi juicio, es esto. Pues tenemos que jugar todo en la provincia de Buenos Aires. Al retener a Buenos Aires, retenemos poder. Si perdemos la nación y juntos a Buenos Aires, perdimos el poder. La verdadera batalla del poder para el kirchnerismo es la provincia de Buenos Aires. En minutos para nuestra mesa a las 23 va a estar Carolina Lozada, pero la saludo y la sumo un minuto. Carolina, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, José? ¿Qué balance haces de esto que estamos viendo en la provincia de San Juan? Bueno, creo que es lo que se viene. Creo que la gente dijo basta, y no solamente dijo basta a un modelo que para mí está agotado, sino que también le está diciendo, me importan las instituciones, me importa que no se pase por arriba de todo, me importan las cosas claras, las reglas claras. Entonces me parece que es espectacular lo que está pasando. Es la gente diciendo, hasta acá llegaron. Ahí, Alfonso, hay una cuestión que se dejó de subestimar, que es esto, no sé, en Chaco hay un caso que conmueve al país y eso ya no tapa, no lo puedes tapar localmente con medios locales, pues están los medios nacionales, medios internacionales. Lo mismo pasó con el caso de Uñac. Digo, son distintas situaciones obviamente, pero digo, también hay esto, hay una idea de ya no se puede subestimar desde una localía. Sin duda, son dos casos que no son comparables, por supuesto, no vamos a comparar las conexiones del gobernador de Chaco con esa estructura tan tenebrosa parecida a la de Milagros Salas, que se fue armando a lo largo del tiempo, y con todas las noticias que estamos recibiendo del caso de Cecilia, ¿no?
Pero lo de Uñac, como decía Caro, Uñac primero cambió la PASO por el ley de lemas. Uñac, digamos esto, Sergio Uñac era un dirigente peronista con mucha proyección nacional, ¿no? Y de golpe intentó concentrarse en su provincia cambiando las reglas, tratando de pasar por encima de la Constitución, después poniendo a su hermano, pensando que con el apellido alcanzaba. Creo que fue una serie de malas decisiones de Uñac, subestimando al electorado, y el electorado le dijo con mucha contundencia, no, el camino no es por acá. Incluso perdió, como bien decían ustedes, perdió la interna contra Gioja, que era su gran adversario interno, ¿no? Entonces, tomo de vuelta lo que decía Caro. No solamente hay que poner en orden la economía, garantizar la seguridad, integrarse de manera inteligente al mundo. Acá hay una demanda, además, de cumplir la ley, cumplir la norma, y respetar las instituciones, ¿no? En ese sentido creo que es muy esperanzador lo que estamos viendo en estas últimas semanas en Argentina. Rosendo, la semana pasada nos contaba aquí Lirita Carrió que Alfonso Pratgay iba a ser su precandidato a vicepresidente. Después te pregunto por eso, Alfonso. Carolina la vimos y se viralizó esta semana con un abrazo que se dio con Patricia Bullrich y con el respaldo que tuvo por parte de Mauricio Macri. ¿Cómo estás viendo a Juntos, Rosendo, en este caso, tanto a Patricia Bullrich como a Horacio Rodríguez Larreta? Mira, yo quiero, te soy franco, es una elección en la cual los dos referentes de Juntos se están enfrentando duramente. Ahora, ¿por qué es eso? Yo te diría que en la medida que hay una sensación, una percepción de que Juntos va a ganar, en realidad la PASO de Juntos se transforma en una elección nacional. Es decir, está esa percepción que el que gane esta PASO de Juntos es el próximo presidente. Entonces, inevitablemente, la interna, la primaria, se transforma en una suerte de preelección nacional. Hay mucha, también, y con esta te despido, Rosendo, hay muchas dudas respecto de cómo las PASO pueden incidir en los resultados posteriores. Digo, una hipótesis que lo pone a Massa como el candidato que puede tener mayor cantidad de votos a nivel individual, obviamente no a nivel espacio político de acuerdo a las encuestas. Otra que dice que puede haber un voto más de bronca. ¿Cómo lo estás viendo vos? Bueno, mira, yo creo que a mí el dato que más me interesa es cuánta gente va a votar, porque eso nos está marcando, digamos, el grado de consenso, cuestionamiento hacia el sistema. Yo sí, creo que seguramente por la división en Juntos va a ser el primero por candidato Massa. Pero el punto acá está también, ¿qué va a pasar con los votantes de Milei? De acuerdo a quién gane la PASO, ¿no es cierto?, de Juntos. Y entonces, yo creo que el peronismo ha recuperado cierta vocación ganadora. Pero acá las chances siguen estando para Juntos. Repregunta obligada, ¿y el kirchnerismo? Yo creo que el kirchnerismo, retener la provincia de Buenos Aires. El kirchnerismo claramente juega a retener la provincia de Buenos Aires, que considera que va a ser el bastión frente a un gobierno de Juntos. Rosendo, muchas gracias, como siempre, muy amable por recibirnos. No, gracias a vos. La última para vos, Alfonso, tiene que ver con el futuro inmediato. Digo, vamos a ir a un escenario donde, ¿cuán necesario es que el fondo le anticipe a Massa o le haga un rollover, un patear para adelante de las obligaciones que tiene la Argentina? Bueno, como decíamos al principio, ¿no?, de la entrevista, la situación de reservas es crítica y en julio vos sabés que hay un desembolso del fondo de más o menos 4.000 millones de dólares, pero después de esos 4.000 se van más de 3.000 millones con pagos de vuelta al fondo, ¿no?, porque hay otro pago al fondo. Además hay un vencimiento de intereses de la deuda que reestructuró Guzmán, que insólitamente vence el 9 de julio. Guzmán no se acordó que era fecha patria, ¿no? Entonces, como el 9 de julio obviamente es feriado, pasa al 10. Así que la situación es crítica, pero no por culpa del fondo. En realidad, el fondo es el único que le puede prestar a Argentina, el fondo y el Banco Popular de China, ¿no? La situación es crítica porque este gobierno se quedó sin crédito. Y cuando te quedas sin crédito, cada vez que hay un vencimiento hay que pagar en efectivo, ¿no?
Y eso es lo que le pasa hoy a Argentina. El gobierno no tiene crédito, toda la estructura productiva le cuesta acceder al crédito y de esa manera es muy difícil crecer, ¿no? Pero quiero hacer una reflexión final respecto de las peleas en Juntos por el Cambio, José, porque yo no tengo ninguna duda de que el 14 de agosto vamos a estar todos juntos. Ninguna duda tengo de eso. No le conviene a nadie. A un Bullrich, Larreta, Bullrich. A nadie. Y vos fijate las segundas líneas. Las segundas líneas... Sí, ya trabajan en equipo, de hecho. Trabajan en equipo. O sea que, a ver, lo que estamos viendo ahora es la etapa final de un sistema que elegimos hace algunos años. Yo era diputado nacional en el 2009. De las PASO, de elegir a los candidatos a presidentes a través de una interna abierta, ¿no? Esa interna abierta durante mucho tiempo ayudó a Juntos por el Cambio a no tener esas peleas porque todos los candidatos decían, bueno, en última instancia vamos al 13 de agosto y las resolvemos ahí. Lo que está pasando ahora es que estamos cerca del 13 de agosto. Entonces lo que estamos viendo ahora es la etapa final donde pagamos el costo, si querés, de esa unidad anterior. Pero que nadie se confunda. Si hay tiroteos entre Patricia y Horacio, eso no quiere decir que nosotros nos vamos a dividir, que eso se entienda bien. Y lo mismo sucede en las distintas pasos provinciales que vamos a tener en lo que queda del año. Es muy importante lo que viene por delante. Hemos aprendido, y lo mencionamos en el caso de San Luis y San Juan, que solamente se puede ganar de manera contundente si estamos unidos. Y lo que es más importante, lo dijo Horacio muy bien al principio, acá no se trata solamente de ganar, sino de gobernar. Y de que las reformas que nosotros le prometamos al electorado las podamos sostener a lo largo del tiempo. Y para eso es necesario ampliar Consenso. consenso. No, estás ahí en esa línea. Gracias.